Muy buenas, estamos en directo en nuestro canal de YouTube Alejandro Martínez Rodríguez y es el primer directo que hacemos para el proyecto Zancadas contra el Cáncer. Hoy vamos a hablar de una pieza fundamental en la salud y es la prevención de enfermedades crónicas, en este caso la prevención del cáncer. Muchos de vosotros sabréis que el cáncer es una enfermedad muy común y que no solo puede recibir un adecuado tratamiento para buscar su curación, sino que también a través de algunas acciones que hacemos en nuestro día a día podemos reducir nuestro riesgo. Y eso es de lo que vamos a hablar, especialmente del ejercicio físico como herramienta de prevención para el cáncer. En este directo de Zancadas contra el Cáncer vamos a hablar de la prevención a través del ejercicio físico, de cómo el movimiento humano puede ayudarnos a reducir el riesgo de tener algunos tipos de cáncer, cómo el sedentarismo o la inactividad física pueden favorecer a que aparezca o aumente el riesgo de tener un determinado tipo de cáncer, y vamos a terminar el directo hablando sobre algunas estrategias útiles y gratuitas que podemos implementar en nuestro día a día basadas en el ejercicio físico para poder disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Es un directo en Zancadas contra el Cáncer muy interesante y es el punto de inicio de la mejora de nuestra salud. La clave es la prevención, en este caso a través del ejercicio físico, aunque podemos implementar otras herramientas. Hoy, por tanto, vamos a empezar hablando sobre el ejercicio físico como una forma para reducir el riesgo de tener cáncer. En Zancadas contra el Cáncer hablamos de muchos aspectos relacionados con el cáncer y a veces parece ser que dejamos de lado la prevención, aunque la prevención es la pieza inicial del proyecto, ya que es mucho más sencillo disminuir el riesgo de tener una enfermedad y utilizar estas herramientas que utilizar estas herramientas en un contexto en donde tenemos una patología, ya que la situación es mucho más complicada y adversa. En el proyecto Zancadas contra el Cáncer abogamos porque esta información sea totalmente gratuita y que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda entender y utilizar estas herramientas de forma sencilla. Por tanto, no nos demoramos más y vamos a empezar con la primera parte del directo, porque el ejercicio físico puede ayudarnos a prevenir o disminuir el riesgo de tener cáncer. Es muy importante que entendamos que el ejercicio físico, al igual que los estilos de vida, son fundamentales en nuestra salud. A veces puede dar la sensación de que hablamos del ejercicio físico como una herramienta infalible, como algo mágico, algo que nos va a proteger al 100% de tener cáncer. Y algunas veces en comentarios en redes sociales podemos ver que personas escriben: pues esta persona comía bien y hacía deporte y ha tenido cáncer de mama. Esto al final refleja que no estamos entendiendo de forma correcta cuál es el papel de los estilos de vida para la prevención del cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad. El ejercicio físico no previene al 100% que aparezca un determinado cáncer o una determinada enfermedad. Simplemente ayuda a que nuestra salud esté en un proceso o en un punto de vista óptimo. Es decir, que todo suceda donde y cuando tiene que suceder. Gracias a estas herramientas, pero también a la alimentación, por ejemplo, o un adecuado descanso, podemos hacer que nuestra salud sea lo más óptima posible. Y cuando nuestra salud es lo más óptima posible, disminuimos las posibilidades de que aparezca alguna enfermedad, en este caso el cáncer. Pero el ejercicio físico no es una herramienta milagrosa para eliminar que aparezca un determinado tipo de cáncer, ya que al final el cáncer depende de muchas cosas, algunas de ellas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Esas se nos escapan. Sin embargo, el ejercicio físico puede ser una herramienta útil y en algunos tipos, como por ejemplo el cáncer de mama, especialmente
el cáncer de mama positivo en receptores de estrógenos, el ejercicio físico puede tener un papel muy relevante reduciendo el riesgo de este tipo de cáncer en concreto. A día de hoy sabemos que gracias al ejercicio físico de forma regular podemos llegar a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer hasta en más de un 20%, aunque esto va a depender de algunas circunstancias que posteriormente hablaremos, ¿de acuerdo? Por tanto, primera idea del directo, el ejercicio físico no disminuye al 100% el riesgo de tener cáncer, simplemente disminuye cierto porcentaje y esto depende de cuál sea nuestra implicación o nuestra práctica de ejercicio. Resumiendo o investigando al respecto cómo el ejercicio físico puede reducir el riesgo de tener algunos tipos de cáncer, he encontrado muchísima información. En algunos casos podemos ver que esta información se contradice, pero sí que sabemos que hay una relación entre el ejercicio físico o la actividad física y el riesgo de cáncer. Hace unos años se hizo un estudio o una recopilación de información muy importante para los profesionales de la salud, ya que nos ayudaba a recolectar información para tener las cosas claras en relación a la prevención del cáncer a través del ejercicio físico. Al final de este documento sacamos unas conclusiones muy interesantes. En primer lugar, podemos clasificar la evidencia o qué tan fuerte es la relación de prevención en diferentes niveles. Es decir, actualmente, por ejemplo, sabemos de forma muy segura que el ejercicio físico ayuda a disminuir el riesgo de tener cáncer de mama. Sin embargo, en otras circunstancias, como por ejemplo el cáncer de hígado, no lo tenemos tan claro. Y aquí viene otra de las ideas fundamentales de este directo. Sabemos a ciencia cierta que el ejercicio físico puede disminuir el riesgo de tener cáncer de mama, en parte porque tenemos muchísimos estudios que investigan esta situación y estos estudios también están hechos en muchas personas y son de gran calidad. Sin embargo, cuando vamos al cáncer de hígado, nos damos cuenta de que tenemos 3 o 4 estudios sueltos con pocas personas y la calidad es más bien flojilla. En este caso, no tenemos la seguridad para afirmar que el ejercicio físico disminuye de forma rotunda el riesgo de tener cáncer de hígado, pero esto no significa que el ejercicio físico o la actividad física a lo largo de nuestra vida vaya a disminuir o no vaya a disminuir el riesgo de cáncer de hígado. Esto está por ver, aunque os avanzo que en el caso del cáncer de hígado ya hay algunos estudios que nos están diciendo que puede ser útil para disminuir el riesgo. Y si además hacemos ejercicio físico de alta intensidad, este riesgo puede ser todavía menor. Por tanto, el ejercicio físico también puede ser muy buena idea para prevenir o disminuir el riesgo de tener cáncer de hígado. Pero volvamos al tema. La idea fundamental, el cuadrante o el esquema que ahora está en mi mente es que a día de hoy sabemos de forma rotunda que el ejercicio físico disminuye el riesgo de tener cáncer de forma muy significativa en al menos 7 cánceres diferentes. Uno de ellos es el cáncer de mama. En este caso hablamos del cáncer de mama en mujeres. Cáncer de mama también puede darse en hombres, aunque es el 1% aproximadamente de los casos de cáncer de mama, aunque no sabemos a día de hoy si el ejercicio físico puede disminuir el riesgo de cáncer de mama en hombres. Lo único que sabemos es que podríamos intuir que si lo disminuye en las mujeres, también lo disminuye en los hombres, pero esto no se basa en ningún tipo de evidencia científica, ya que no está disponible. Por tanto, uno de ellos es el cáncer de mama en mujeres. El segundo es el cáncer de colon. Normalmente el cáncer de colon y el de recto van juntos en forma de cáncer colorectal. El cáncer de colon es uno de los cánceres más comunes tanto en hombres como en mujeres y actualmente los números están subiendo especialmente en personas
de menos de 50 años. Y esto es una situación bastante interesante que nos da a pensar especialmente cuál es el papel de los estilos de vida en relación al cáncer de colon. Gracias al ejercicio físico podemos disminuir de forma importante el riesgo de tener cáncer de colon. También podemos disminuir el riesgo de tener cáncer de vejiga de forma significativa. También el cáncer de endometrio, es el interior de las paredes del aparato reproductor femenino, en este caso del útero. El cáncer de endometrio es uno de los cánceres más estudiados en relación a la prevención y también en relación al sedentarismo. Y es muy interesante que esto lo tengamos en cuenta. También podemos disminuir el riesgo de tener adenocarcinoma esofagal, un tipo de cáncer de esófago. El tubo, parte del aparato digestivo que conecta la faringe con el estómago. Aquí también el ejercicio físico tiene un papel clave en su prevención. Continuando con los cánceres digestivos, el cáncer de estómago. Un tipo de cáncer que no es tan común, pero que también tiene su relevancia, especialmente en los estilos de vida. Gracias al ejercicio físico, aquí podemos disminuir el riesgo de forma significativa. Y finalmente, el séptimo y último cáncer es el cáncer de riñón. Un cáncer que no es tan común y normalmente no se le presta tanta atención, pero aquí tenemos algunos estudios que nos están diciendo que, ojo, que el ejercicio físico es una herramienta fundamental para la prevención de este tipo, en particular, de cáncer. Posteriormente, ya tenemos otras categorías que son categorías más flojillas. Aquí ya no tenemos tantos estudios, ya no son de tan buena calidad y, bueno, no podemos poner la mano en el fuego como lo hemos hecho en estos 7 tipos de cáncer. Hablamos del cáncer de pulmón. Ya sabemos que el cáncer de pulmón es muy común en la sociedad. Además, también es muy común que sea uno de los cánceres más mortales en España. Además, tenemos un hábito de estilo de vida muy perjudicial, que es el tabaquismo, que puede aumentar de forma drástica el riesgo de padecer este tipo de cáncer y también aumentar el riesgo de mortalidad por este tipo de cáncer. Bien, y aunque algunos estudios no lo tienen tan claro, el ejercicio físico es una herramienta útil para disminuir el riesgo de cáncer de pulmón. Terminadas estas 2 categorías, entramos en un terreno en donde ya vamos con pies de plomo. Aquí ya las cosas no están tan claras y tenemos todavía menos evidencia científica. Por tanto, no podemos afirmar nada con total seguridad, aunque esperemos que en los próximos años cada vez tengamos más evidencia que refuerce la idea de que el ejercicio físico es útil para disminuir cualquier tipo de cáncer. Estamos hablando especialmente de cáncer en adultos. Aquí no estamos incluyendo el cáncer pediátrico, cáncer en niños, cáncer en adolescentes. Este tema es un tema aparte. Hacemos referencia al cáncer en personas adultas. En este caso, bueno, tenemos una serie bastante larga de cánceres que, bueno, el ejercicio físico puede disminuir el riesgo, pero en algunos casos no. Y unos dicen que sí, otros dicen que no, y todavía no tenemos ahí las cosas muy claras. Hablamos de los conocidos como cánceres líquidos, los cánceres hematológicos, que son muy conocidos en niños, y bueno, hablamos de la leucemia, del linfoma o del mieloma. Aquí, por ejemplo, hablamos del linfoma no Hodgkin o del linfoma Hodgkin. Algunos estudios nos dicen que, bueno, el ejercicio físico, en relación al linfoma no Hodgkin, bueno, el ejercicio físico podría disminuir un poquito el riesgo de tener linfoma no Hodgkin, pero bueno, esto ahí no lo tenemos del todo claro, unos sí, otros no, no nos vamos a mojar todavía. Otros cánceres que entran en esta categoría son el cáncer de cabeza y de cuello, el cáncer de ovario, el cáncer de páncreas, el cáncer de próstata o los cánceres cerebrales, concretamente el glioma y el meningioma.
Esta categoría es una categoría que, por así decirlo, promete, pero vamos a darle 5 años o 10 años. Desgraciadamente es mucho tiempo, pero así funciona la ciencia. Debemos acumular cada vez más información y sobre todo ir mejorando los estudios que tenemos para poder tener afirmaciones cada vez más sólidas. Y finalmente, bueno, tenemos una categoría que también es una categoría que promete, pero aquí la cantidad de estudios es muy pequeña, irrisoria, es ridícula. Y hablamos de algunos casos, como por ejemplo el caso del cáncer de hígado, el de vesícula biliar, el intestino delgado, tejidos blandos como el sarcoma o el melanoma. ¿De acuerdo? Este tipo de cánceres, bueno, lo mismo que la categoría anterior, algunos estudios dicen que sí, otros que no. En algunos hay algún beneficio bastante discreto, en otros no. Pero revisando la información más actual, por ejemplo, el caso del cáncer de hígado parece ser que es uno de los que más promete, ya que actualmente algunos estudios nos dicen que podemos disminuir el riesgo de tener cáncer de hígado si somos personas físicamente activas y especialmente si hacemos ejercicio de alta intensidad, este beneficio va a ser aún mayor. Pero es una de las cosas que también tenemos que valorar, porque no es lo mismo hacer poco ejercicio físico que mucho, o de baja intensidad y alta intensidad. Esto también es algo que la ciencia está investigando, especialmente los cánceres de la primera categoría, pero es muy difícil, es todavía más difícil de investigar, ya que requiere de ir un paso más allá. Y como os he dicho, esto requiere de dinero y de tiempo, y a lo largo de los años podremos tener todavía más información y de información más sólida. Pero quedaros con la idea de que poco a poco se va a ir actualizando toda esta información y cada vez más podremos afirmar de forma rotunda que el ejercicio físico es una herramienta muy interesante para la prevención o la disminución del riesgo de tener cáncer. Vamos a hacer una pausa, vamos a avanzar a un tema o a una parte bastante interesante del directo y es en relación al melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer de piel, ¿de acuerdo? Que actualmente está en aumento. Uno de los principales factores de riesgo es la exposición a radiación ultravioleta. En este caso, la exposición solar puede ser un factor de riesgo para aumentar el riesgo de tener melanoma. Nosotros que hablamos y fomentamos la práctica del ejercicio físico y de la actividad física, no solo tenemos que hablar de las virtudes del ejercicio físico, sino también de los potenciales riesgos, aunque son muy reducidos, que tiene la actividad física y el ejercicio físico, especialmente al aire libre y especialmente en épocas de verano, donde hace mucho calor y también la radiación ultravioleta es más agresiva. En este caso, para todas aquellas personas que hacen ejercicio físico al aire libre, ya sean deportes de equipo, como por ejemplo el fútbol, o deportes de resistencia, como la natación, el ciclismo, el triatlón, la carrera de fondo, todas estas personas que practican estos deportes pueden pasar horas y horas expuestos a lo largo de los días, a lo largo de las semanas y a lo largo de los años a la radiación ultravioleta. Es muy importante porque en algunos estudios también se ha visto que, curiosamente, el ejercicio físico aumenta el riesgo de melanoma. Pero esto realmente es una triquiñuela, ¿no?, que sucede en algunos estudios, ya que, bueno, los estudios científicos tienen sus limitaciones y pueden haber malentendidos si no conocemos todo el contexto de las personas, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, como el caso del cáncer de próstata. Cáncer de próstata y el melanoma son dos tipos de cáncer que en algunos estudios parece ser que el ejercicio físico no es que disminuya el riesgo, sino que lo aumenta, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, una de las cosas que no te cuentan es que, curiosamente, los hombres que
tienen mejores estilos de vida, son también hombres que están más concienciados con su salud y por tanto están más concienciados y se someten a más pruebas de diagnóstico precoz. Por tanto, si tú eres un hombre que se somete a más pruebas de diagnóstico precoz, es mucho más probable que te diagnostiquen un caso de cáncer de próstata que un hombre que no se somete a esas pruebas de detección temprana. Por tanto, eso puede darnos a entender que, bueno, el ejercicio físico es que aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Realmente no estamos teniendo en cuenta todo el contexto de estas personas. El caso del cáncer de melanoma y de próstata es bastante curioso. Pero que no nos desvíe esto de la idea fundamental de este apartado, que es, si vamos a hacer ejercicio físico al aire libre, es muy importante protegernos de la radiación ultravioleta. En primer lugar, si nos es posible elegir el momento de hacer ejercicio físico, elijamos las horas en donde el sol no es tan agresivo, de buena mañana o al atardecer. Aquí la radiación ultravioleta no es tan agresiva. Son dos momentos muy interesantes para hacer deporte, especialmente al aire libre. Si vamos a hacer deporte al aire libre en horas que la radiación es más agresiva, podemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, cómo vamos vestidos y el equipamiento que utilizamos. Es muy interesante que utilicemos ropa adecuada, que no utilicemos ropa muy ligera. En este sentido me refiero a ir sin camiseta o pantalones excesivamente cortos. La ropa puede protegernos hasta cierto punto. Podemos utilizar gorras o viseras. Podemos utilizar también gafas de sol que nos van a ayudar a protegernos también de la radiación ultravioleta. Y también, muy importante, podemos utilizar y debemos utilizar protector solar. Este tipo de cremas es fundamental para la práctica de ejercicio físico. Y si vamos a hacer ejercicio físico durante muchas horas, es importante que al menos cada 2 horas pongamos otra vez protector solar, especialmente si estamos en el agua o vamos a sudar muchísimo. Esto es muy interesante, el uso de protector solar en deportes de resistencia. Otra de las cosas que podemos hacer, y es una estrategia muy interesante, es que si, por ejemplo, vamos a hacer actividades como caminar, correr o, senderismo, ciclismo, es muy interesante que tengamos localizados algunos puntos en donde nos podamos refugiar del sol, como por ejemplo algunos edificios o zonas de sombra en bosques o parques. Esto también es muy importante, ya que podemos darle un descanso a nuestra piel durante la práctica de ejercicio físico. Además, también localizar sitios de sombra puede ser muy interesante si hace mucho calor, ya que hacer ejercicio físico en las horas centrales del día, especialmente si no estamos preparados físicamente, puede ser un potencial factor de riesgo para que nos pase algo. O tengamos algún accidente no deseado. Por tanto, muy importante, la equipación, la crema solar y también localizar sitios de sombra, especialmente si hacemos ejercicio al aire libre en verano durante las horas de más calor y mayor cantidad de radiación ultravioleta. Bueno, hasta aquí tenemos nuestra primera parte de cómo el ejercicio físico o por qué el ejercicio físico en algunos casos de cáncer puede llegar a disminuir su riesgo. Pero es que realmente todo esto va más allá y no solo tenemos que tener en cuenta que el ejercicio físico es una herramienta para disminuir el riesgo de tener algunos tipos de cáncer, sino que una persona que se mantiene físicamente activa es una persona que ha incluido el ejercicio o la actividad física en su día a día. Sin embargo, esto no es un contexto universal, desgraciadamente, y existen personas que son inactivas físicamente o que hacen un abuso de los comportamientos sedentarios. En este caso, también tenemos que tener en cuenta a estas personas y cómo el sedentarismo puede influir a la salud y también, por ende, aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Esto es lo que vamos a hablar en la siguiente parte de este directo, cómo la inactividad y el sedentarismo puede transformar
nuestro organismo y aumentar el riesgo de tener cáncer. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte sobre el sedentarismo, me gustaría hablar un poco del proyecto Zancadas contra el Cáncer para todas aquellas personas que vean el directo o vean posteriormente el vídeo, porque el vídeo se va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para que podáis verlo de forma totalmente gratuita y con todo el tiempo del mundo. En este caso, Zancadas contra el Cáncer es un proyecto que pretende enseñar y divulgar sobre la importancia del ejercicio físico para la prevención y el tratamiento durante un proceso oncológico. En este caso, hacemos una recolecta de información, la digerimos e intentamos enseñar a través de YouTube de forma muy sencilla cómo el ejercicio físico es beneficioso y, sobre todo, cómo podemos utilizar el ejercicio físico para mejorar nuestra salud y disminuir o tratar un caso de cáncer. Esta es la base del proyecto Zancadas contra el Cáncer, ofrecer información de forma gratuita, ya que el campo del ejercicio físico y de la oncología ha crecido muchísimo en los últimos años y existe muchísima información. Y en el proyecto Zancadas contra el Cáncer, una de nuestras principales metas es que esto llegue a la población, que podamos ayudaros a todos vosotros, sin importar el punto o el lugar en donde estéis en este mundo. Da igual en qué momento del proceso oncológico estéis y cuál sea vuestra experiencia en relación al ejercicio físico. Da igual si nunca has practicado ejercicio físico o si ya eras una persona activa físicamente y ahora quiere continuar siéndolo durante el proceso oncológico. Da igual que no podamos permitirnos asistir a un gimnasio o contratar a un entrenador personal o un educador físico deportivo. Aquí podemos ofrecer información totalmente gratuita y de alta calidad para que cualquier persona pueda utilizar esa información y tomar acción al momento. En el proyecto Zancadas contra el Cáncer hablamos de muchísimas cosas, de cirugías, hablamos de quimioterapia, de inmunoterapia, cómo el ejercicio físico puede ayudarnos, cómo se puede adaptar, cómo podemos evaluar nuestro nivel de condición física de forma totalmente gratuita, cuáles son las principales barreras y las principales razones por las que las personas que están en proceso oncológico no participan en la actividad física. Ofrecemos soluciones a esas barreras, especialmente de forma gratuita, ya que al final también acceder a los servicios de un profesional de la salud también es una barrera que algunas personas no son capaces de superar. Por eso es una de las razones del proyecto Zancadas contra el Cáncer. Y no solo hablamos de ejercicio físico en el proceso oncológico, sino que también pretendemos acercar a todos aquellos profesionales de la salud que se dedican a tratar a personas en proceso oncológico y a divulgar en redes sociales en relación al proceso oncológico, nutricionistas, psicólogas, oncólogos. Todos estos profesionales también están incluidos en el proyecto Zancadas contra el Cáncer, ya que al final puede ser que nos interese tener a un grupo de especialistas en nuestro poder, por así decirlo. Así que mucho mejor si aprendemos de diferentes áreas, ya que al final los estilos de vida son una área muy amplia que no solo se aborda desde el movimiento humano, sino que también podemos abordarlo desde otras áreas. Y al final aquí tenemos que trabajar de forma conjunta. Así que de eso se trata el proyecto Zancadas contra el Cáncer, agrupar a todos los profesionales de la salud y hablar sobre ejercicio y proceso oncológico. Recordad, si os interesa el proyecto Zancadas contra el Cáncer, podéis seguirme en el hashtag Zancadas contra el Cáncer, publicar vuestro contenido, podéis seguiros aquí en el canal de YouTube, donde vamos a hablar muchísimo sobre ejercicio y cáncer, o en el Instagram @entrenador.clínico. Allí también vamos a estar hablando sobre ejercicio y cáncer, incluso haciendo algunas reseñas de libros interesantes, por si os interesa la lectura. Pasamos sí así a por qué el sedentarismo o por qué la inactividad física puede favorecer que aumente el riesgo de tener cáncer. He de decir que al final esto únicamente implica un pequeño porcentaje del aumento del riesgo, pero no por ello significa que debamos descuidarlo o debamos despreciarlo. Además,
Cuando hablamos de sedentarismo o de comportamientos sedentarios, no significa que los comportamientos sedentarios sean algo malo per se. Simplemente un comportamiento sedentario es una actividad que hacemos sentados, tumbados o recostados. Es decir, podemos estar sentados leyendo en el sofá y esto no significa que sea perjudicial para nuestra salud. De hecho, se puede llegar a diferenciar entre diferentes tipos de sedentarismo, como el sedentarismo laboral o el sedentarismo de ocio. Además, no es lo mismo estar en el sofá tumbado mientras comemos alimentos ultraprocesados que estar en nuestro escritorio leyendo un libro. Las implicaciones para la salud no son las mismas, ¿de acuerdo? Y un comportamiento sedentario no tiene por qué ser perjudicial para la salud. Esta es otra de las ideas claves de nuestro directo. Ahora bien, cuando hay un abuso de comportamientos sedentarios, aquí sí que podemos empezar a hablar de que puede tener efectos negativos sobre nuestra salud. Si, por ejemplo, pasamos 10 horas sentados en el escritorio mientras estamos jugando videojuegos, esto puede afectar negativamente a nuestra salud, tanto física como mental, incluso económica, si tenemos algún tipo de adicción al juego. Las implicaciones del sedentarismo son muy amplias y cada persona tiene un contexto en particular. Pero lo que realmente es perjudicial para la salud es el abuso de los comportamientos sedentarios. Por otra parte, tenemos otro concepto que es el de la inactividad física. En esto de las definiciones nos gusta marear a la gente y podemos utilizar la inactividad física y el sedentarismo como sinónimos para no confundirnos más, aunque realmente no es lo mismo. Una persona inactiva físicamente es una persona que no cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física. Por ejemplo, la OMS o la Organización Mundial de la Salud a lo largo de los años nos ha dicho que es interesante que practiquemos X cantidad de ejercicio físico de X tipo durante estos días a esta intensidad. Si la persona no cumple con estos requisitos mínimos, se considera una persona inactiva físicamente. Una de las paradojas o de las cosas interesantes que podemos encontrar en la sociedad actual es que tenemos a una persona activa físicamente, pero que a lo largo del día tiene un abuso o hace un abuso de los comportamientos sedentarios. Es decir, podemos tener a una persona que entrena 1 hora o media hora en el gimnasio, pero que después está 12 horas jugando a videojuegos. Esto es una paradoja. ¿Cómo puede ser una persona activa físicamente si está 12 horas jugando a los videojuegos sentados en una silla? Bien, pues bueno, esto es lo que sucede cuando mezclamos definiciones. Pero hay que tener en cuenta que esas 12 horas que pasamos sedentarios también pueden tener implicaciones negativas para nuestra salud, a pesar de que hagamos 1 hora de gimnasio. ¿De acuerdo? Aquí el objetivo es ingeniárselas para que en nuestros estilos de vida seamos unas personas lo más activas físicamente posibles. ¿De acuerdo? Ese es uno de los objetivos fundamentales en los estilos de vida, ser una persona lo más activa físicamente posible. ¿De acuerdo? El sedentarismo, o más bien el abuso del sedentarismo, generalmente se da en conjunto a otras actitudes o otros comportamientos que también pueden ser perjudiciales para la salud. Por ejemplo, una alimentación inadecuada o el abuso de algunas sustancias tóxicas como el tabaquismo o el alcohol. Esto, obviamente, cuando lo juntamos, puede tener más repercusiones para nuestra salud. Y otro de los puntos interesantes y ideas fundamentales de nuestro directo es que simplemente con el hecho de ser una persona o incluir en nuestros hábitos de vida que seamos más activos físicamente, ya vamos a reducir, o mejor dicho, vamos a aumentar las probabilidades de que en otros aspectos de nuestra vida mejoremos. Por ejemplo, una persona activa físicamente, como ya os he dicho en el caso del cáncer de próstata, es
mucho más probable que se someta a pruebas de detección precoz, en este caso de cáncer de próstata. Y eso es algo positivo, ya que muestra una conciencia en relación a la salud, concretamente en la parte de la prevención, en este caso del cáncer. Vamos a continuar hablando, como ya os he dicho, sobre los snacks de ejercicio físico y también algunas estrategias prácticas para poder implementar estos snacks en nuestro día a día de forma totalmente gratuita y de la forma más sencilla posible. En este caso, como ya os he dicho, estamos haciendo el primer nivel de snack de ejercicio cardiovascular, de caminar rápido. 6 veces, 1 minuto caminar rápido, 1 minuto descansar. Lo ideal es que repartimos o que hagamos esta estrategia varias veces al día, especialmente cuando estamos sentados, por ejemplo, trabajando o estamos simplemente descansando en nuestra casa. Importante repetir varias veces al día. El segundo nivel, un nivel un poquito más exigente. Vamos con una actividad bastante interesante y bastante accesible, que es el de las escaleras. Bueno, en algunos casos, algunas personas no tendrán acceso a escaleras, pero si vivís, por ejemplo, en un edificio con en varias casas o en una casa con varias plantas, podemos utilizar las escaleras para hacer el nivel 2 de snacks de ejercicio físico. En este caso, vamos a hacer al menos 60 escalones, subir y bajar. ¿De acuerdo? Esto va a ser una única serie. Lo ideal es que repitamos varias veces subir al menos 60 escalones y que también repitamos a lo largo del día. Importante, la intensidad y la exigencia debemos adaptarlo. Podemos subir estas escaleras más o menos rápido. Podemos subir 60 escaleras, pero también podemos subir 120. Esto vamos a dejarlo dependiendo de nuestro nivel de condición física. Como ya os he dicho anteriormente, si estamos empezando, vamos a empezar pues por 60 escaleras, subiendo, caminando o un poquito rápido para que subamos la intensidad y conforme vayamos adaptándonos, podemos progresar a subir más rápido o subir más escalones. Importante en las escaleras también la seguridad. Recordad que, aunque queramos añadir intensidad, debemos tener en cuenta la seguridad, especialmente en las escaleras. Podemos subir rápido y, por favor, podemos bajar despacio, ¿de acuerdo? Que eso también cuenta como actividad y snack de ejercicio físico. El tercer nivel de snack de ejercicio físico cardiovascular es un nivel que va un poquito más allá. Eso ya es para las personas que tienen cierto nivel de condición física. En este caso, vamos, si podemos, a utilizar una cuesta, una pendiente. Y lo que vamos a hacer va a ser subir esa pendiente caminando lo más rápido posible. También, si queremos subir la intensidad, podemos hacerlo corriendo. Y si no tenemos una cuesta, podemos hacerlo corriendo también, que es una actividad mucho más exigente que caminar. En este caso, vamos a subir la cuesta lo más rápido posible, podemos bajarla despacio y repetir varias veces, pero sobre todo repetir varias veces al día, especialmente cuando tengamos conductas o estemos pasando mucho tiempo sedentarios. Este es el tercer nivel y este nivel solo deberían hacerlo personas que ya tienen cierto nivel de condición física y más o menos son más activas físicamente, ya que es mucho más exigente. Por otra parte, tenemos los snacks de ejercicio con un componente de fuerza muscular. Aquí podemos incluir los típicos ejercicios como sentadillas, saltos, flexiones, ejercicios con gomas elásticas, dominadas, si podemos hacer este tipo de ejercicios. Este tipo de actividades también son muy interesantes, ya que pueden ayudarnos a que nuestros músculos funcionen de forma correcta. Cuando me refiero a que funcionen de forma correcta, no me refiero únicamente a el movimiento humano, sino que también me refiero a que el músculo es un órgano que puede liberar sustancias que pueden tener un impacto
positivo en todo nuestro organismo. También me refiero a eso cuando hablo de función muscular. Por tanto, el primer nivel, vamos a hacer uso de dos ejercicios muy asequibles. Una sentadilla y un fondo, una flexión, una lagartija, tiene varios nombres. Solo estos dos ejercicios. En este caso tenemos la sentadilla, que es un ejercicio de fuerza muscular para la parte inferior del cuerpo, y la flexión o fondos, que es un ejercicio para la parte superior del cuerpo, en este caso para la parte anterior, ¿vale? Ya que va a trabajar pectorales, tríceps braquial y la parte de delante del deltoides, ¿de acuerdo? Por otra parte, las sentadillas, ejercicio para cuádriceps, aductores y también para glúteo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer varios niveles. Si nunca hemos hecho sentadillas, podemos hacer sentadillas con una silla. Este elemento nos va a ayudar muchísimo en el aprendizaje. Además, también va a hacer que el ejercicio sea menos intenso. Esto es muy interesante para las personas que tienen fatiga, tienen dolor o están empezando a aprender cómo hacer sentadillas correctamente. Así que vamos a empezar por unas sentadillas en la silla. Y después vamos a hacer unas flexiones o fondos en la pared o, si queremos algo un poquito más exigente, en una mesa o en un escritorio. En este caso, al estar menos inclinados, nos va a costar un poquito más. Pero eso va a ser el nivel básico. Vamos a hacer 10 sentadillas en la silla y 10 flexiones en la pared o en el escritorio. Si son 10 flexiones demasiado, podemos hacer 8 o 7 o 6. ¿De acuerdo? Vamos a hacer estos dos ejercicios juntos, descansamos entre 30 segundos, un minuto y vamos a volver a repetir. Volvemos a descansar y volvemos a repetir. Y ahí tendríamos nuestro snack más sencillo de ejercicios basados en la fuerza muscular. Como he dicho anteriormente, lo ideal es que hagamos varias veces esta tanda de ejercicios, especialmente en los momentos en donde estamos muchas horas sedentarios. Vamos al segundo nivel. El segundo nivel es un nivel más exigente. Para no añadir más complejidad, he decidido utilizar los dos mismos ejercicios, pero haciéndolos un poco más difíciles. En este caso, vamos a hacer una sentadilla con un salto o una sentadilla con un peso, que puede ser una mancuerna, una garrafa, un pack de botellas de agua, etc. Y las flexiones vamos a hacerlas en el suelo, con rodillas o sin rodillas. Esto ya es un nivel más avanzado. Vamos a hacer lo mismo, 10 repeticiones de sentadillas con peso o sentadillas con salto y 10 repeticiones de flexiones en el suelo, con o sin rodillas. Vamos a descansar 30 a 1 minuto, 30 segundos, no 30 minutos, 30 segundos a 1 minuto y repetimos 2 o 3 veces más. Y lo hacemos a lo largo del día. Muy interesante. Incluso podemos combinar. Podemos hacer por la mañana snacks cardiovasculares y por la tarde snacks orientados a la fuerza muscular. Esto como queráis, como más os apetezca. Lo ideal es variar estímulos. Eso es fundamental. Finalmente, tenemos un tipo de snacks más dinámicos, ¿de acuerdo? Los snacks que combinan diferentes estímulos. En este caso, os presento los snacks combinados. También tenemos dos niveles. Para el primer nivel, vamos a combinar una actividad cardiovascular con dos actividades de fuerza muscular. Por tanto, vamos a hacer 1 minuto caminando rápido. Después, 10 repeticiones de sentadilla en el aire, sin peso, con nuestro propio peso corporal. Después, 1 minuto caminando rápido. Y después podemos ir a un muro o a alguna superficie elevada, incluso una pared, y hacer 10 repeticiones de flexiones inclinadas. Descansamos 30 segundos o 1 minuto y repetimos 1 o 2 veces más. Ahí tenemos un snack cardiovascular
más dinámico, que combina diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de estímulos, que podemos salir a la calle a hacerlo mientras nos despejamos del trabajo o de nuestro estudio. Muy interesante. Y también tenemos un nivel un poquito más avanzado. Vamos en este caso a subir la intensidad y la exigencia de los ejercicios. La misma idea. En este caso vamos a subir las escaleras lo más rápido posible. Después vamos a hacer 10 sentadillas con salto. Después bajamos las escaleras tranquilamente. Volvemos a subir las escaleras lo más rápido posible y hacemos 10 flexiones en el suelo con o sin rodillas. ¿De acuerdo? O incluso, mira, Alejandro, yo es que las escaleras te lo puedo hacer, las sentadillas te lo puedo hacer, pero eso de las flexiones en el suelo con rodillas no me es ahora alcanzable. No hay problema. En vez de hacer flexiones en el suelo, vamos a hacer flexiones inclinadas en una barandilla, en un escritorio, en una pared, para que así adaptemos el nivel a nuestro nivel de aprendizaje o de condición física. No hay problema. Pero nos vamos quedando con la idea de los snacks de ejercicio. Snacks cortitos, de cierta intensidad, que repetimos varias veces a lo largo del día. Eso es lo más importante de los snacks, ¿de acuerdo? Aquí os he presentado esta herramienta muy interesante, totalmente asequible, que puede adaptarse a una gran variedad de contextos, es muy flexible, no importan horarios, no importa nivel de condición física ni nivel de aprendizaje, tampoco nivel de recursos económicos. No vamos a depender de tener instalaciones deportivas ni de tener ningún tipo de equipamiento específico. Podemos variar y ser lo más creativos posibles en este tipo de estrategias. Eso sí, lo más importante también, seguridad. Vamos a empezar por lo más sencillo, por lo menos exigente. Y si vamos a hacer actividades como, por ejemplo, subir escaleras, que tengamos en mente que tenemos que estar concentrados, que bajemos las escaleras andando tranquilamente, no las bajemos corriendo. Si vamos a hacer cuestas, por favor nos aseguramos de que ya tenemos cierto nivel de condición física. O, por ejemplo, si vamos a hacer cuestas corriendo rápido, mejor asegurarnos de que primero podemos hacerlas caminando rápido. Seguridad es lo primero cuando hacemos ejercicio físico, especialmente cuando no es supervisado profesionalmente. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una herramienta muy interesante que podéis aplicar ya de ya. ¿Vale? Vamos a continuar con el directo. A pesar de los fallos técnicos, siempre aparece alguno. Y ya hemos hablado anteriormente, recientemente, de esto, y es el caminar. ¿Vale? Caminar. Ese es el próximo tema que vamos a tratar en el directo de prevención, ejercicio físico y cáncer. Caminar. Caminar puede entenderse como actividad física, ya que es un movimiento que hacemos a lo largo de nuestro día cuando hacemos recados, como ir a entregar un paquete o cuando vamos a hacer la compra. Pero también podemos utilizar el caminar como una forma de ejercicio físico, pautado por un profesional, determinado tiempo, determinada intensidad, determinadas veces a lo largo de la semana, combinado con otros tipos de estímulos. Ahí, caminar es una herramienta muy interesante. Caminar es la base del movimiento humano, especialmente en las personas adultas, ya que, bueno, en un niño de 3 meses, caminar no es su principal medio de movimiento. Pero aquí, bueno, especialmente en este directo, estamos hablando de personas adultas. Caminar y la relación con el cáncer. Mirad, es un excelente recurso, es gratuito. Caminar es una actividad muy versátil. Podemos caminar en una cinta en nuestra casa, podemos caminar al aire libre, podemos caminar en la montaña.
solos, acompañados. Podemos caminar con nuestras mascotas. Podemos hacer que caminar sea el centro de nuestro movimiento humano. Y es una actividad que se puede adaptar a cualquier nivel de condición física, a cualquier patología, a cualquier momento de la patología. Y es una actividad bastante agraciada en ese sentido. Hace ya unos años se hizo un estudio que es el The Women's Health Initiative, que es un estudio básicamente que, bueno, reunió a muchas mujeres y los investigadores simplemente observaban qué es lo que pasaba. Los estudios que observan los estudios, es decir, los investigadores que observan a determinado grupo de personas, de ahí también podemos aprender cosas. Pues en este caso, los investigadores estaban observando en cientos de miles de mujeres cómo se relacionaba la actividad física y el riesgo de cáncer de pulmón. En este caso, en este estudio se reunieron 161.000 mujeres y eran mujeres entre 50 y 79 años, y esto sucedió en la década de los 90. Y como ya os he dicho, querían ver cómo diferentes niveles de actividad física se relacionaban con mayor o menor riesgo de tener cáncer de pulmón. A ver si las mujeres que eran más activas tenían menos riesgo de cáncer de pulmón que las que eran menos activas físicamente, o antes que eso, si ser una mujer activa físicamente disminuye el riesgo de tener cáncer de pulmón. Clasificaron a las mujeres según diferentes niveles de actividad física, ¿vale? Teníamos a mujeres que tenían un nivel de actividad física muy bajo. En este caso, hacíamos referencia a caminar menos de 25 minutos a la semana, y mujeres que tenían un nivel de actividad física muy altos. En este caso, caminar más de 5 horas y media a la semana, ¿vale? A un ritmo ligero, ¿de acuerdo? Más o menos a más de 5 kilómetros cada hora, ¿vale? Un ritmo ligerito. Miren, se ha visto, o los investigadores vieron que las mujeres, ¿vale? El grupo de mujeres que eran menos activas físicamente tenían más casos de cáncer de pulmón. Sin embargo, el grupo de mujeres que tenían un nivel de actividad física más alto tenían menos casos de cáncer de pulmón nuevos. En concreto, las mujeres, el grupo más inactivo tenían 581 casos nuevos de cáncer de pulmón, y el grupo de mujeres más activas físicamente tenían 444 casos nuevos de cáncer de pulmón. Esto, después de hacer algunas investigaciones, llevó a las conclusiones de que el ejercicio físico o la actividad física, especialmente a altos niveles, puede disminuir el riesgo de cáncer de pulmón. Aunque hay que tener en cuenta que esto es un estudio observacional. Los investigadores únicamente están observando y estos estudios tienen limitaciones. Es decir, yo puedo decir aquí que estas mujeres tienen menor riesgo de tener cáncer de pulmón porque son más activas físicamente, pero es que la mujer o este grupo de mujeres no son únicamente movimiento humano. Hay otros aspectos en su vida que pueden hacer que aumenten los casos de riesgo de cáncer de pulmón. Por ejemplo, lo que os he dicho anteriormente. En este caso, las mujeres que son más activas físicamente, justo también son las que mayor conciencia tienen en su alimentación, es decir, tienen una alimentación más saludable. También son las que menos fuman. Por otra parte, las mujeres más inactivas físicamente, justamente también es más común encontrar en este grupo mujeres que no tienen una alimentación adecuada o que también, por ejemplo, son fumadoras. Por tanto, es lógico pensar que el grupo de mujeres inactivos físicamente también haya
más o menos mujeres fumadoras. Aunque bueno, esto en los estudios científicos se puede controlar, pero hay que entender que hay limitaciones a la hora de entender estos estudios. Pero cuando tenemos varios o una gran cantidad de estudios que únicamente observan y que apuntan a una única dirección, en este caso a que el ejercicio físico disminuye el riesgo de cáncer de pulmón, podemos intuir y empezar a afirmar y proponer que el ejercicio físico o la actividad física o un estilo de vida activo disminuye el riesgo de cáncer de pulmón. Y es por eso que el cáncer de pulmón está en la categoría número 2 de evidencia, es decir, en una categoría que tiene una evidencia de fuerza moderada en relación a la prevención. ¿De acuerdo? Esto significa que el ejercicio físico tenemos bastante seguridad de que disminuye el riesgo de cáncer de pulmón, aunque solo tengamos estudios observacionales. ¿Vale? Esto es un estudio bastante interesante que se hizo sobre muchas mujeres y un estudio o varios estudios o un conjunto de mujeres a tener en cuenta especialmente en el tema de la salud, The Women's Health Initiative, ¿de acuerdo? Y aquí pueden salir muchos estudios interesantes, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, fue un estudio que se hizo en relación a mujeres, cáncer y, bueno, mujeres que caminaban o que hacían más o menos a lo largo de la semana. Y ahí ya pues, tenemos una referencia de que, oye, caminar o mantenerse activa físicamente puede ser una muy buena idea para disminuir el riesgo de tener cáncer. Y continuamos con nuestro directo de Zancadas contra el Cáncer. Si os gusta el proyecto, apoyadlo aquí en YouTube, pero también en Instagram como @entrenador.clínico. Y con el hashtag Zancadas contra el Cáncer que os estoy dejando aquí en la descripción del directo, ahí podéis acceder directamente a todo el contenido, vídeos, podcast, vídeos cortos, directos, publicaciones, a todo, si utilizáis el hashtag Zancadas contra el Cáncer. También en Instagram y también en TikTok. Allí podéis seguir el proyecto y aprender todo lo relacionado con ejercicio físico y cáncer. Vamos a empezar a finalizar el directo hablando sobre un tema un poquito más complicado, pero que no le resta mérito, ¿de acuerdo? Y es el por qué el ejercicio o por qué la actividad física disminuye el riesgo de cáncer. Oye, Alejandro, muy bien, muy interesante lo que me estás contando, que el ejercicio físico, la actividad física, disminuye el riesgo de tener cáncer. Pero, ¿qué explicación podemos dar para que esto suceda? A veces la ciencia no tiene respuestas a estas preguntas. De hecho, en este ámbito hay algunas cosas que sabemos, otras que no sabemos y otras que sabemos a medias. Otras que creemos que sabemos, pero estamos equivocados. Así que no sabemos a ciencia cierta todos los mecanismos por los cuales el ejercicio físico influye de forma positiva para disminuir el riesgo de tener cáncer. Pero oye, los investigadores tampoco es que estén con el culo al aire. Sabemos bastantes cosas. Aquí, una de las piezas angulares y más importantes es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es una red extremadamente compleja que tiene como función protegernos de agresiones externas, protegernos de agresiones internas, como por ejemplo el cáncer, ayudarnos a la reparación de tejidos, por ejemplo, tras una lesión muscular o tras un accidente, nos hemos hecho un corte o una fractura de hueso. El sistema inmunitario es el encargado de protegernos y de ayudarnos a regenerar todos estos tejidos. El ejercicio físico puede ayudarnos a modular o a mejorar nuestro sistema inmunitario de forma positiva. Cuando hacemos ejercicio físico, una de las mejoras viene a través de la renovación de células del sistema inmunitario.
ya que las células están en constante renovación y reparación. Y es muy interesante que renovemos las células de nuestro sistema inmunitario, células que están dañadas, células que no hacen su trabajo de forma efectiva. Todas estas células nos interesa renovarlas y que den paso a otras nuevas células. Gracias al ejercicio físico podemos potenciar esos procesos de regeneración. Además, no solo eso, sino que el ejercicio físico puede ayudarnos a que células, en este caso como los linfocitos T o las células natural killer, vayan más rápido y de forma más efectiva a atacar a células cancerosas, ya que estas células, en este caso linfocitos T citotóxicos, pueden ayudarnos a destruir este tipo de células, como por ejemplo también las células natural killers. Y gracias al ejercicio físico, por ejemplo, estas células pueden ir al torrente sanguíneo, a la sangre y viajar. Hacemos ejercicio físico, la sangre va a fluir de forma mucho más rápida y estas células pueden viajar más rápido todavía. El ejercicio físico tiene impacto también sobre diferentes tipos de células. Bueno, no solo los linfocitos T, las células NK. Hay otras también que pueden verse favorecidas, aunque en menor medida. El sistema inmunitario es fundamental en el cáncer, ya que el sistema inmunitario constantemente está vigilando nuestro organismo en busca de células cancerosas y destruyéndolas. De hecho, esto es algo que puede llegar a darse a lo largo de nuestra vida, que nuestro sistema inmunitario destroce a estas células cancerosas y que no nos enteremos nunca que hemos tenido células cancerosas, ya que nuestro sistema inmunitario nos protege. Por eso es muy importante tener un buen sistema inmunitario, especialmente en algunas condiciones, personas que toman inmunosupresores, personas que tienen enfermedades autoinmunes o personas mayores. Generalmente las personas mayores tienen un sistema inmunitario menos efectivo, ya que, bueno, se dan algunos cambios celulares que, bueno, hacen que el sistema inmunitario no sea lo mismo que cuando teníamos 20 años. En personas mayores, por eso el ejercicio físico es todavía más importante y más interesante. Otro de los puntos importantísimos es el sistema hormonal. Sistema hormonal, ejercicio físico, prevención de cáncer es fundamental. Tenemos hormonas como, por ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona fundamental en nuestro organismo. Muchos de vosotros la conoceréis. Esta hormona, por ejemplo, se encarga de captar la glucosa o lo que la gente llama azúcar en sangre y llevársela a células como, por ejemplo, las células musculares, las células del hígado o las células de la grasa o los adipocitos. Cuando hay ciertas condiciones patológicas, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 2, exceso de masa grasa, incluso en algunas personas con cáncer que tienen también estas enfermedades, puede aparecer la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es algo que pasa muy desapercibido, pero que a lo largo de los años va haciendo mella en nuestra salud. Y cuando nos damos cuenta, o los profesionales, los médicos se dan cuenta, ya ha habido daños en nuestro organismo. Esta resistencia a la insulina puede dañar a nuestro sistema inmunitario y también puede dañar a nuestro ADN o material genético. Y no es nada favorable que en nuestro organismo haya más daño del necesario a nuestro ADN, ya que esto puede aumentar la cantidad de mutaciones celulares. ¿Vale? En nuestro día a día, las células acumulan mutaciones o se dan mutaciones. Esto es algo inevitable, ya que, bueno, nuestro organismo es extremadamente complejo, pero hay mecanismos para controlar estas mutaciones. Lo que sucede es que si aumentamos la cantidad de mutaciones, también estamos aumentando la cantidad de que células con mutaciones se salgan con la suya.
y esto puede ser potencialmente cancerígeno, ¿vale? Potencialmente. Esto no significa que vaya a haber un caso de cáncer, simplemente es potencialmente, ¿vale? Es importante matizar, ¿vale? Así que la resistencia a la insulina, ¿vale?, es algo que se suele dar sobre todo en personas que tienen un abuso del sedentarismo, personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, también importante. Esa resistencia a la insulina puede favorecer el aumento de riesgo de cáncer. Todo lo contrario sucede cuando empezamos a ser unas personas más activas físicamente. La insulina, el músculo van trabajando de forma diferente y esto hace que nuestra sensibilidad a la insulina mejore y eso es algo positivo. Por otra parte, bueno, tenemos las hormonas sexuales. Muy importante en este caso remarcar en mujeres los estrógenos, ¿vale? Los estrógenos son fundamentales. Los estrógenos son fundamentales. Esto no lo puede negar nadie. Los estrógenos, por ejemplo, tienen un papel en la regulación del tejido adiposo o lo que se conoce como grasa, ¿de acuerdo? Y tienen función primordial. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de masa grasa, esas células de grasa, los adipocitos, van a liberar más estrógenos todavía. Por tanto, vamos a tener, hablando de, en este caso, por ejemplo, también tenemos que diferenciar mujeres en la etapa fértil, posmenopausia, etcétera, pero vamos a tener los óvulos produciendo, los ovarios produciendo estrógenos y también todo ese tejido adiposo haciendo estrógenos, ¿vale? Y eso, por ejemplo, puede favorecer a la larga que algunas estructuras, como por ejemplo el endometrio, crezcan. Y esto no es del todo positivo, ¿vale? Esto no significa que vaya a aparecer un cáncer, simplemente significa que, bueno, es un factor más. ¿Vale? Recordad que el cáncer depende de una gran cantidad de factores. Esto simplemente es una cosa más de un puzzle muy grande, el exceso de hormonas sexuales, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a ser más activas físicamente, bueno, las hormonas sexuales ya están más ubicadas. Disminuimos esos niveles exagerados de, por ejemplo, estrógenos y esto va a favorecer que, bueno, todo suceda donde y cuando debe, que de eso se trata la salud. Otra de las mejoras impepinables que está relacionada con el sistema hormonal es el metabolismo, ¿de acuerdo? El metabolismo de las hormonas, de la insulina, el metabolismo de las hormonas sexuales, como por ejemplo los estrógenos, el metabolismo energético, cómo utilizamos los hidratos de carbono, cómo utilizamos las grasas a través de la alimentación, cómo utilizamos esto para obtener energía. Cuando somos personas inactivas físicamente, todo esto, el metabolismo energético empieza a alterarse, algunas cosas no funcionan como deberían. Cuando empezamos a hacer ejercicio, esto empieza a regularse y todos estos procesos que son, vamos, esto es extremadamente complejo, empiezan a funcionar con más armonía, funcionan mejor. Y esto puede ayudarnos también a disminuir el riesgo de tener un determinado tipo de cáncer. También podemos encontrar un punto o dos puntos novedosos. En este caso, unas moléculas o unas sustancias que son las citocinas, ¿vale? Hay muchísimas citocinas. Una de las más importantes son las miocinas, ¿vale? Que son sustancias que el músculo libera cuando se da la contracción muscular. Por tanto, cuando hacemos ejercicio físico, contraemos el músculo y se liberan sustancias que tienen diferentes beneficios y actúan sobre diferentes tejidos, como por ejemplo sobre el hígado, también se comunica con el sistema inmunitario o también con, por ejemplo, el sistema nervioso. Que estas citocinas hagan las funciones que tienen que hacer es positivo para nuestra salud. Y cuando las citocinas no se encuentran en la cantidad adecuada, puede propiciar que aparezcan problemas de salud, ¿de acuerdo? Relaciona, por ejemplo, diabetes mellitus, enfermedades neurodegenerativas, en este caso también el cáncer, ¿vale? Esto
hay que tenerlo en cuenta. De hecho, cuando estamos en determinados contextos de enfermedad, estas citocinas que pueden tener funciones, ¿vale?, o roles que favorecen a que nuestra salud empeore todavía más, y eso va a hacer que nuestra enfermedad sea más compleja, más complicada, incluso que avance más rápido. Entonces, aquí sí que es verdad que gracias al ejercicio físico, las citocinas hacen la función que tienen que hacer y están en las cantidades que deben, ¿vale? Y finalmente, bueno, dos aspectos más novedosos que son el microbioma, todos esos microbios, microorganismos, mejor dicho, porque microbios le podemos dar una connotación negativa, microorganismos, bacterias, hongos, virus, ¿vale?, que habitan en nuestro interior y que nos hacen la vida más fácil. El microbioma, especialmente se ha hablado de la microbiota intestinal, pero el microbioma hace relación a todo. También tenemos en la boca, en nuestras zonas erógenas, en los pulmones, etc. Estos bichitos son importantes para la salud. Cuando tenemos una alimentación adecuada, cuando controlamos nuestros niveles de estrés, cuando tenemos una vida activa físicamente, estos bichitos hacen las funciones de forma correcta. Cuando, por otra parte, tenemos estilos de vida nocivos, pueden proliferar bacterias que pueden llegar a ser nocivas. Y esto no nos interesa, ya que el microbioma, el microbioma en general, tiene implicaciones en nuestra salud. Por tanto, un microbioma que funcione de forma correcta va a ser positivo para nuestra salud, pero un microbioma muy alterado, con una cantidad de bacterias que no deben de estar ahí más de la cuenta, esto va a aumentar el riesgo de que algunas cosas en nuestra salud no funcionen de forma correcta. Y esto es algo que no queremos. Esto no significa que ahora vayamos a relacionar la microbiota con el cáncer, ¿vale? Esto todavía está por investigar, pero sí que es verdad que normalmente si somos más activos físicamente, nuestro microbioma, o especialmente la que más he investigado, la microbiota intestinal, va a hacer su función de forma más correcta. Y bueno, el último aspecto es un aspecto que también es relevante, que es el estrés oxidativo, los antioxidantes. Normalmente el estrés oxidativo sucede en nuestro cuerpo, porque sí, no es algo malo, pero nuestro cuerpo puede, a través de los antioxidantes, establecer un equilibrio, ¿vale? Si hay un exceso de estrés oxidativo, lo que vamos a hacer es dañar a nuestras células. Y dañar a nuestras células no es interesante para nuestra salud y puede contribuir a aumentar el riesgo de tener cáncer. Como ya os he dicho, esto es una única pieza, una pieza que podrá tener más o menos relevancia, pero es una cosa más, ¿vale? Normalmente sucede esto, una cosa por aquí, una más, y al final tenemos todo un puzzle muy complejo, ¿vale? Por tanto, resumiendo, especialmente, ¿por qué el ejercicio físico puede disminuir el riesgo de tener un determinado tipo de cáncer o de tener cáncer en general? Porque mejora de forma positiva nuestro sistema inmunitario, porque mejora especialmente a nuestro sistema endocrino u hormonal, porque mejora nuestro tejido muscular y su función, especialmente las citocinas o miocinas, mejora nuestro metabolismo energético, también nuestro microbioma y disminuye los niveles de estrés oxidativo. Todo esto en sintonía puede ayudarnos a tener una salud lo más óptima posible, es decir, que las cosas sucedan donde y cuando deben de suceder. Y esto del ejercicio físico también es una única pieza en el puzzle. Hay que añadir también otras partes de nuestro estilo de vida que van a ayudar todavía más a mejorar todos estos aspectos que pueden ayudarnos a disminuir el riesgo de tener cáncer.
Muy bien, Alejandro, pero hemos hablado de que el ejercicio físico disminuye el riesgo de tener cáncer. Hemos hablado de algunas estrategias para ser activos físicamente y de algunas de sus características, pero vamos a seguir hablando de algunas de estas características, porque a mí lo que me interesa es hacerme una idea más o menos de las cosas que me pueden llegar a funcionar o pueden llegar a ser útiles para la prevención del cáncer. Es por eso que, bueno, vamos a hablar del principio FIT. ¿Vale? El principio FIT es una referencia que tenemos los educadores físico-deportivos para prescribir ejercicio físico. En este caso, el principio FIT hace referencia a F, la cantidad de sesiones que se hacen a lo largo de la semana, la I, la intensidad del ejercicio, la primera T al tipo de ejercicio o de actividad física y la segunda T a el tiempo de las sesiones de ejercicio o de actividad física. Bien, hemos hablado anteriormente de los snacks de ejercicio, hemos dado algunas de esas características, pero, oye, vamos a hablar de, por ejemplo, intensidad de ejercicio. ¿Qué intensidad de ejercicio tengo que hacer para disminuir el riesgo de tener cáncer? Bien, esto es complicado, ¿vale? Aquí ya nos estamos metiendo en cosas que toda la investigación científica, tenemos información, pero necesitamos más todavía. Cuando hablamos de la intensidad, se dan cosas curiosas, como por ejemplo, mira, en estudios con cáncer de mama y cáncer de vejiga, sabemos que la actividad física de intensidad moderada y alta es suficiente para disminuir el riesgo de tener estos dos tipos de cáncer. Pero por otra parte, sabemos que en el cáncer de endometrio, la actividad física, tanto de baja como de moderada como de alta intensidad, es suficiente para disminuir el riesgo de tener cáncer de endometrio. Y el resto de cánceres, bueno, todavía no lo sabemos, así que los investigadores siguen investigando y necesitamos más información todavía. Gracias. Bueno, de nada, Elsa. Espero que te esté gustando el directo, espero que estés aprendiendo y recordarte que el directo queda totalmente grabado para que puedas verlo cuando quieras o reflexionar sobre alguna parte en concreto. Como he tenido problemas técnicos, se me quedan dos directos, pero posteriormente los voy a subir en un único directo para que así sea más fácil de ver y de localizar. ¿Vale, Elsa? Bueno, escríbeme cualquier tipo de duda si tienes aquí en el chat sobre la prevención, sobre estrategias, lo que sea, que así chateamos y también podemos hablar y sobre todo puedes llegar a ayudar a todas las personas que vean el directo en el futuro, ¿vale? Si tienes algo, Elsa, me lo dices, ¿vale? Mientras continuamos con el directo. Por tanto, respecto a la intensidad del ejercicio, pues sabemos que, por así decirlo, generalmente el ejercicio físico de intensidad moderada y de intensidad alta es suficiente para disminuir el riesgo de este tipo de cáncer o del cáncer en general. Actividad física de intensidad moderada, caminar rápido, 6 kilómetros a la hora, caminar rápido, correr, darle a la natación, darle a la bicicleta rápido. Eso, intensidad moderada. Levantar las pesas también es intensidad moderada. Intensidad alta, bueno, eso, pero más rápido todavía, con más peso todavía, para que nos entendamos de forma muy sencilla. Y si hablamos de la cantidad de ejercicio físico, porque claro, Alejandro, a lo mejor tú me dices, oye, Alejandro, mira, yo te hago el truco de hacer 2 minutos de ejercicio al día y así voy a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Bueno, pues esto no funciona exactamente así, ¿vale? Por tanto, mira, sabemos que las personas que hacen entre 115 minutos, que serían 2 horas de ejercicio moderado, de intensidad moderada, entre 2 horas y 4 horas, sí, 4 horas aprox, entre 2 horas y 4 horas de actividad de intensidad moderada
Y las personas que hacen entre 1 hora y 2 horas de actividad de alta intensidad pueden disminuir el riesgo de tener diferentes tipos de cáncer. En este caso, repito, entre 2 y 4 horas a la semana de actividad de intensidad moderada o entre 1 y 2 horas de actividad de alta intensidad a la semana es suficiente para disminuir de forma importante el riesgo de cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de riñón, cáncer de hígado, mieloma y linfoma no Hodgkin en mujeres. Muy importante. Por tanto, aquí ya estamos juntando intensidad y volumen. Ya tenemos más referencias. Entre 2 horas y 4 horas, intensidad moderada. 1 hora, 2 horas, alta intensidad a la semana. Suficientes para disminuir de forma importante el riesgo de estos 7 tipos de cáncer. Si me hablas, Alejandro, del tipo de ejercicio, porque a lo mejor yo me pongo aquí y levanto unas pesas de 1 kilo y ya voy a disminuir el riesgo de tipo de cáncer. Bien, las dos sirven, es decir, ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza muscular, las dos sirven. También si hablamos de actividad física que hacemos durante nuestro trabajo, eso también cuenta, especialmente, obviamente, si somos una persona que nos desplazamos en nuestro trabajo. Eso también cuenta para mantenerse activa físicamente y disminuir el riesgo de cáncer. Obviamente, por supuesto, también cuenta la actividad física de ocio, que es el ejercicio físico o el ejercicio que hacemos de forma recreativa, jugando un partidito, por ejemplo, de pádel el fin de semana con los amigos, el cliché. Bueno, eso también cuenta, ¿vale? Y sabemos poco más, ¿vale? Intensidad, cantidad de ejercicio, tipo de ejercicio. Si hacemos cosas básicas a una intensidad media durante varios días a la semana, con eso es suficiente para disminuir el riesgo de tener cáncer. Si añadimos un poco más de tiempo, si añadimos un poco más de intensidad, eso también nos puede ayudar a disminuir todavía más el riesgo de cáncer. Aunque no esté demostrado y no lo sabemos del todo, hay un límite. Es decir, podemos aumentar de 1 hora a 2 horas a la semana, guay, pero si aumentamos de 1 hora a 75 horas a la semana, ejemplo totalmente absurdo, bueno, pues aquí los beneficios van a ser insignificantes en el sentido de que tú, por ejemplo, llegará un momento que digas, mira, yo los mayores beneficios los tengo a las 10 horas a la semana, pero si paso de hacer 10 horas y hago 20, la mejora es insignificante. Por tanto, no vale la pena hacer el doble de ejercicio físico, ya que los beneficios son insignificantes, ¿vale? Hay una especie de dosis más o menos óptima, por así decirlo, pero es raro que la gente haga mucho ejercicio, ¿vale? A la semana. No es algo que es común, ¿vale? Que se hagan 20 o 30 horas de ejercicio a la semana. Por lo tanto, no nos debemos preocupar, al menos por el momento, de esa parte, ¿no? de la curva, ¿vale? Pero importante, cualquier tipo de ejercicio, varias horas a la semana, varios días, intensidad media es suficiente. ¿Vale? Pero, oye, Alejandro, vale, esto está muy bien, pero yo en mi día a día tengo algunos inconvenientes, tengo algunas barreras, algunas limitaciones para practicar ejercicio físico. Y esto realmente es un hecho que los profesionales de la salud no debemos pasar por alto. Hay algunas condiciones o algunas circunstancias que impiden que una persona sea más activa físicamente. Aquí, de forma resumida, bueno, he preparado algunas de las más comunes. Y una de las más comunes es la falta de tiempo, ¿vale? Es muy común que la persona diga, no tengo tiempo para entrenar, ¿vale?
Mira, el ejercicio físico o el movimiento humano puede entenderse desde muchos puntos de vista diferentes. Pero lo que tenemos claro es que entrenar o hacer ejercicio no significa ir a un gimnasio, pagar 50 euros al mes, hacer un entrenamiento de una hora y media, ir media hora caminando o en coche 20 minutos, volver 20 minutos y utilizar 3 horas para hacer un entrenamiento. Eso puede darse en algunas circunstancias, pero el ejercicio y el movimiento humano no se resumen para nada en ese contexto. De hecho, una de las cosas que más suelo hacer, especialmente en mi práctica profesional, es el entrenamiento en casa. En casa se puede entrenar con pocos recursos o poco material, con unas instalaciones que no son especializadas para la práctica de ciertos tipos de actividades físicas. Y eso también es un contexto interesante. Teniendo en cuenta eso, cuando normalmente una persona dice que no tiene tiempo, es porque generalmente está asociando el entrenar a dedicar una gran cantidad de tiempo, no solo en entrenar, sino también en la logística de prepararse, ir, ducharse, volver. Y generalmente esto, si lo optimizamos, ¿vale? Le damos algunas vueltas, podemos reducir. Por ejemplo, podemos planificar nuestro ejercicio físico, ponerlo en nuestro horario, en un día, en una hora en particular. No hace falta que dediquemos una hora entera, podemos dedicar media hora. Tampoco hace falta que hagamos una hora del tirón, podemos dividir media hora y media hora. Podemos adaptar nuestro horario completamente, o mejor dicho, el ejercicio físico se puede adaptar a cualquier circunstancia, ¿vale? Si hay un día que tenemos muy poco tiempo, es preferible, en vez de hacer una sesión de 3/4 de hora, bueno, hago una sesión de 15 minutos y eso también cuenta para nuestra salud. Es importante saber que eso también cuenta y no asociar que, bueno, esto es un fracaso porque no he hecho 45 minutos, solo he podido hacer 10 minutos. No, eso también cuenta, ¿vale? Y cada momento que le estamos dedicando al movimiento humano, como diría Javier Butragueño, es un regalo para tu cuerpo, es una muestra de amor al autocuidado. Da igual que sean 10 minutos que sean 45. Si no tenemos tiempo, podemos adaptar y hacer un entrenamiento mucho más corto o dividir el entrenamiento en dos, ¿vale? Y sobre todo, si nos interesa el ejercicio físico porque tenemos algún tipo de objetivo, planificar, ¿vale? Planificar en relación a nuestros horarios laborales y familiares. ¿De acuerdo? Para esto es mucho más fácil de gestionar con un profesional de la salud que te ayude, ¿de acuerdo? A veces cuando hacemos estas cosas solos, pues se nos puede hacer una montaña porque no conocemos los recursos. Bueno, os he dado algunas ideas para que los días que no tengáis tiempo, tengáis muy poco tiempo, nos adaptemos a ese contexto, ¿vale? Por otra parte, bueno, una de las cosas que también suele pasar es que falta adherencia. Es decir, la gente empieza a hacer ejercicio físico y lo deja muy rápido. En este caso, que contemos con un profesional de la salud nos va a ayudar muchísimo a que la persona participe más y eso siempre es positivo, ¿vale? Que se participe, ¿de acuerdo? Por tanto, contratar a un profesional de la salud, en este caso, educador físico deportivo, especialista en ejercicio físico y cáncer, si estamos en proceso oncológico, puede ayudar a aumentar la participación en un programa de ejercicio físico. Si no podemos contar con esto, por ejemplo, económicamente no nos lo podemos permitir o no conocemos a ningún profesional en nuestra área, podemos optar a hacer una investigación sobre, por ejemplo, senderos que haya cerca de nuestra casa, a lo mejor hay algún parque que nos puede llamar la atención y que puede hacer más amena la práctica de ejercicio físico, porque, por ejemplo, os pongo una situación. Una persona que está en un gimnasio de color negro
en una cinta de caminar, caminando, mirando a una pared. Por otra parte, otra persona que ha descubierto que en su localidad hay un parque que puede caminar. Y va a caminar y mientras camina ve animales, escucha sonidos de naturaleza, hay árboles, hay sombras, está fresquito. ¿Cuál de las dos situaciones es más probable que abandone antes el programa de ejercicio físico? En este caso, generalmente, las personas que tienen una práctica más monótona, ¿vale? Entornos que no te llaman para nada la atención, ¿vale? Entornos aburridos. Por lo tanto, es importante que una de las estrategias para aumentar nuestra participación es que acudamos a la naturaleza en forma de parques, por ejemplo, o si tenemos montañas o ríos, podemos acudir también a estas zonas si están cerca de nuestra casa o si podemos desplazarnos en transporte. Eso muy interesante para aumentar la participación. Incluso, bueno, otra de las situaciones no solo está en el entorno, en el ambiente, sino también en las personas. Es posible, o a lo mejor conocemos a alguien aficionado a hacer ejercicio o que es activo físicamente, o algún familiar o algo que nos puede motivar, que nos aconseja o sí, que nos impulsa o que nos sirve de ejemplo para hacernos más activos físicamente. Eso también puede reforzar, ¿vale?, la participación. O, por ejemplo, si esto es muy común, estamos en proceso oncológico, asistir a un grupo de entrenamiento en donde hay más personas que también están entrenando. Esto puede reforzar la participación en un ejercicio físico. Es muy diferente entrenar solo a entrenar en grupo o entrenar solo a entrenar con un profesional de la salud y encima con un grupo, ¿vale? Son situaciones diferentes. Y si nos lo podemos permitir, entrenar en grupo es una idea muy interesante para aumentar la participación. Además, suele ser más económico que un entrenamiento o un servicio totalmente individualizado. ¿De acuerdo? También podemos destacar que, bueno, una de las situaciones más comunes es la de los recursos económicos. Los profesionales de la salud, especialmente los especialistas, por ejemplo, en ejercicio y cáncer, suelen tener unas tarifas o unos precios más elevados que un educador físico deportivo o una persona que simplemente tiene una formación profesional. Y esto a veces puede ser una barrera. En este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en primer lugar, seguir el proyecto Zancadas contra el Cáncer en YouTube, porque estamos hablando de forma totalmente gratuita sobre los beneficios del ejercicio y sobre todo cómo podemos utilizar el ejercicio físico en cualquier situación. Aquí podemos acceder de forma totalmente gratuita a todo el contenido y a veces, como ahora, hacemos directos donde, bueno, la gente puede preguntar lo que quiera y vamos a contestar a todas las personas. También si hacéis comentarios en los vídeos, os contestaré de forma totalmente gratuita. Aquí, si no tenéis suficientes recursos económicos para contratar a un profesional de la salud, podéis encontrar un montón de respuestas de forma totalmente gratuita. De todas formas, si lo que queremos es que un profesional de la salud más o menos nos supervise, bien, pues podemos acudir a las sesiones dirigidas o a las sesiones en grupo. Este tipo de actividades generalmente se hacen en entornos municipales, pero también en entornos privados y suelen ser más económicas que los servicios totalmente individualizados. Así que eso puede ser una idea muy interesante si no podemos permitirnos una inversión tan grande en un servicio totalmente individualizado uno a uno. ¿De acuerdo? Ahí también tenéis otra estrategia. Incluso, bueno, como ya os he dicho, podéis acudir a los servicios comunitarios. En algunos casos hay programas gratuitos de ejercicio físico, como por ejemplo el proyecto Vence, si no recuerdo mal, está en Alicante, que es un grupo de paciente oncológico que ahí entrena y muchas veces son programas gratuitos. Duran cierto determinado tiempo, pero son gratuitos y son en comunidad, en grupo.
¿vale? Incluso, también, para finalizar, otra de las problemáticas que nos encontramos en el día a día, los médicos, profesionales sanitarios. Los médicos o el médico no me ha dicho nada en relación al ejercicio físico. No me han derivado, bueno, no te pueden derivar en algunos casos, pero no me han hablado de las bondades del ejercicio físico, de lo que puedo, de lo que no puedo hacer. En primer lugar, siempre preguntar, ¿vale? Imaginaos que estamos en proceso oncológico y vamos a visitar a nuestro oncólogo. Importante, estilos de vida. Preguntamos por los estilos de vida, por la alimentación y podemos preguntar también y debemos sobre el ejercicio físico. Oye, ¿qué ejercicio físico, cuánto ejercicio físico tengo que hacer? Hay que preguntar. Y en esta situación, después de la operación, antes de la operación, en quimioterapia, etcétera, ¿qué puedo hacer? ¿De acuerdo? Esto es súper importante, siempre preguntar, porque a veces si no preguntamos, en este caso el oncólogo, a lo mejor no nos dice nada, ¿vale? Siempre preguntar. Y por otra parte, bueno, si tenemos acceso y nos gusta movernos más, leer, que esto también suele pasar en pacientes en proceso oncológico, buscar guías y recomendaciones de, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer o la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, que también ofrece recomendaciones basadas en la ciencia para pacientes en proceso oncológico. Podemos acudir a estos documentos que generalmente son gratuitos y están explicados de forma muy sencilla para empezar a hacer ejercicio físico de forma segura. Esos dos recursos, preguntar y recurrir a instituciones o entidades especializadas, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a finalizar nuestro directo de zancadas contra el cáncer. En este caso hemos hablado sobre la prevención, sobre el ejercicio físico, cuál es el rol en disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer de mama, de vejiga, adenocarcinoma esofagal, el de riñón, el de estómago, el de pulmón. Hemos hablado de cómo podemos aplicar algunas estrategias prácticas, útiles, accesibles económicamente, que se pueden adaptar a cualquier tipo de contexto para romper el sedentarismo y mejorar nuestra salud. Hemos hablado cuál es el papel del sedentarismo en la salud y cuál es el papel del sedentarismo en relación al cáncer. Y finalmente hemos terminado con algunas características de la actividad física y el ejercicio físico que tenemos que tener en cuenta si queremos empezar a ser más activas físicamente y disminuir el riesgo de tener determinados tipos de patologías, como por ejemplo el cáncer. Recordad que cualquier tipo de ejercicio, ya sea cardiovascular o de fuerza muscular, es útil. A una intensidad media es suficiente. Incluso si lo hacemos 2 horas o 3 horas a la semana, también es suficiente para empezar a reducir la probabilidad de tener cualquier tipo de cáncer. También hemos finalizado hablando de algunas de las barreras y algunas soluciones que podemos ofrecer a esas circunstancias que nos impiden empezar a hacer ejercicio físico, lo cual es un apartado muy complejo y esto simplemente es un resumen muy simple, ya que hay muchísimas más barreras y cada persona es un mundo. Pero bueno, eso es lo que hemos hablado en el directo de hoy, un directo centrado en la pieza clave de la salud, la prevención de enfermedades. Un punto muy interesante y que obviamente nos puede llegar a ahorrar que aparezcan ciertos tipos de enfermedades y además el ejercicio físico y tener unos buenos estilos de vida puede ayudarnos a tener una gran calidad de vida, lo cual es fundamental, ya que normalmente a día de hoy vamos a vivir muchos años y una de las cosas más interesantes es que cuantos más años estemos saludables, mejor, ya que vamos a poder disfrutar más de nosotros mismos y de nuestras mascotas, de nuestros familiares. Vamos a poder hacer actividades con total confianza,
actividades con seguridad, actividades sin tener que estar preocupados por mi nivel de destreza o mi nivel de condición física, y va a ayudarnos a disfrutar, obviamente, de forma sana de nuestra vida. Así que, bueno, aquí terminamos el directo de Zancadas contra el Cáncer. Si os gusta el proyecto, recordad apoyarlo en YouTube, en Instagram. Vamos a hablar muchísimo al respecto. Próximamente estaremos corriendo en Valencia por el cáncer infantil, una iniciativa de Sergio Turull en el proyecto 50-50-50, y estaremos haciendo algunos kilómetros corriendo en el río Turia de Valencia. Y también empezaremos a hablar sobre cuál es la importancia del ejercicio físico en la prehabilitación. ¿Es interesante hacer ejercicio físico antes de someterme a una cirugía o antes de someterme a una inmunoterapia? Eso es lo que vamos a estar hablando próximamente en nuestra serie de Zancadas contra el Cáncer, especial preoperación. Así que bueno, yo me despido. Han sido más de 2 horas de directo. Esto lo voy a dejar subido en un único vídeo para que podáis verlo cuando queráis. Yo me despido, voy a entrenar un rato, a dar un poco de autocuidado y de amor al cuerpo y a disfrutar un poquito del aire libre. Nos vemos en la próxima. Adiós.